Buenas tardes, ¿cómo están? Recordando el 25 de mayo de 1810, por la conformación del primer gobierno patrio de la Argentina, escuchamos Zambita del 25. Zambita del 25, zambita para recordar que hoy mi patria querida festeja un año más. Que hoy mi patria querida festeja un año más. Pañuelos color celeste y blancos como la paz, bailando esta zambita, al cielo querrán llegar. Bailando esta zambita, al cielo querrán llegar. Que resuene mi guitarra y el bombo va a acompañar el canto que más me gusta. Viva Argentina en libertad. El canto que más me gusta, viva Argentina en libertad. Muy bien, muchas gracias. Ahora brindamos la bienvenida a los señores socios. Expreso Lancioni, Farm Beef Argentina, Estudio Borioni y Stoller Argentina. Muchas gracias a los señores socios que han ingresado a Fundación Mediterránea. Inmediatamente le damos la palabra al señor Jorge Vasconcelos, vicepresidente del IERAL, quien nos hablará acerca de la marcha de las negociaciones por la deuda. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. Gracias, Miriam. Creo que me escuchan, sí. En realidad son un par de minutos. La presentación principal de Gustavo hoy va a tener, digamos, la apoyatura en lo que estamos viendo respecto de la negociación de la deuda. La semana pasada mencionamos que las diferencias entre la oferta oficial argentina y las demandas o las contrapropuestas que se habían conocido de algunos de los principales grupos de fondos marcaban demasiada distancia como para que la cosa se pudiera resolver en el tiempo que faltaba para el vencimiento del 22 de mayo. Efectivamente no se resolvieron, Argentina entró en default. Eso es operativo, es decir, se van a empezar a compensar los certificados contra default. Existe el riesgo de una aceleración de parte de acreedores disconformes, pero ese riesgo hoy no parece inmediato, debido al hecho que para acelerar hace falta reunir un 25% de las tenencias de un determinado bono, y mientras tanto las negociaciones parecen continuar. Esa brecha que existía la semana pasada parece haberse acortado, pero todavía no lo suficiente. No hay una nueva propuesta oficial del lado argentino, pero los medios periodísticos de estas últimas horas han mostrado que existe un anteproyecto de propuesta por el cual de los $40 que se ofrecieron inicialmente, descontados al 10%, estaría llevándose la propuesta oficial a 45. Esto todavía no ha sido formalizado, y una vez que se formalice debería haber tiempo para una nueva votación de parte de los acreedores, de parte de los bonistas. Si uno toma como referencia
la contrapropuesta de uno de los grupos, que reúne casi el 25% de los votos, descontada al 10%, esa contrapropuesta marcaba un valor presente neto del orden de los $62, contra 45, que sería la nueva propuesta que se estaría elevando. Es decir, la brecha todavía es considerable. Esa brecha podría reducirse si Argentina incluyera en la nueva propuesta el pago de los intereses que están devengándose en los bonos en circulación, incluidos los $500 millones que no se pagaron el viernes pasado. Esa masa de recursos vinculados a los intereses, devengados y no pagados, son unos $1.700 millones, que si Argentina incluyera en esa propuesta que ha trascendido, en la cual subió de 40 a $45, si se incluyera adicionalmente este tema de los intereses, que repito son $1.700 millones, entonces estaríamos en presencia de una nueva oferta del lado argentino equivalente a un valor presente neto de unos $48, contra 62, repito, que era la contrapropuesta de uno de los grupos conocida la semana anterior. Por ende, probablemente lo que veamos es negociaciones que todavía necesitan algún par de interacciones adicionales para acercarse más. Quizás 55 pueda ser un valor intermedio, pero Argentina todavía está lejos de llegar a 55. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que se ve claro cómo funcionarios importantes del gobierno argentino, creo que incluso el presidente, advierten que la situación hoy es muy distinta, no es comparable con aquella situación de 2003 en adelante, en la cual Argentina pudo crecer pese a que estuvo en una situación de default que fue curada parcialmente en 2005. Creo que hay señales de que las autoridades advierten que la situación no es comparable y que por ende la posibilidad de que Argentina logre recuperar su economía a un buen ritmo, a un ritmo razonable después de la pandemia, disminuye mucho si Argentina no resuelve, no cura este default, este escenario de default en el cual hoy estamos navegando. Y creo que una de las principales diferencias entre 2003 y el 2020 es la cuestión fiscal. 2003 había superávit, 3 puntos del PIB, eso significa ahorro, y moviéndose dentro de la economía, y hoy el déficit está apuntando a 5 puntos. Entonces, esa es una de las 7 diferencias entre 2003 y 2020, quizás una de las más importantes, y eso alienta las expectativas de que el gobierno vuelva a revisar los números y logre atraer la aprobación de un grupo predominante de acreedores en las próximas semanas. Ese sería nuestro comentario y creo que ya Gustavo Reyes está en condiciones de empezar la presentación de la reunión de hoy. Muchísimas gracias, Jorge Vasconcelos. Le damos la palabra a Gustavo Reyes, que va a hablar acerca de las perspectivas económicas. Él es investigador jefe de la Regional Cuyo, con sede en Mendoza. Adelante, Gustavo, por favor. No sé si están viendo todas las filminas ya. Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la idea es contar un poquito cómo estamos viendo la economía. La presentación mía, voy a hablar un poquito del mundo, cómo está y dónde creemos que puede ir. Y ya después, obviamente, nos vamos a dedicar a la Argentina. Y ahí vamos a analizar, bueno, cuánto está cayendo la economía, qué es lo que podemos esperar que suceda de acá a fin de año. Después vamos a entrar al tema del dólar, digamos, que en el último mes ha tenido una enorme volatilidad. Y el último tema que vamos a analizar va a ser la dinámica de la inflación y un poquito ver cuáles son las luces verdes, amarillas y rojas que tenemos que monitorear. Bueno, empecemos por el mundo.
Bueno, miren, este mapa lo presentamos en una de las primeras charlas que hicimos vía Zoom hace un mes. Ahí teníamos el mapa del mundo con los contagiados. Con los contagiados a principios de marzo y en aquel entonces, es decir, hace un mes, habíamos visto que había crecido notablemente la cantidad de infectados, de 90.000 a casi 2 millones, la cantidad de muertos de 3.000 a 120.000. Y realmente el ritmo de crecimiento era enorme de esto, más o menos la tasa promedio diaria estaba entre el 9 y 10%, y se duplicaban básicamente cada una semana la cantidad de infectados y muertos. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, estos datos son a fines de la semana pasada, pero fíjense que hay un cambio notable. Obviamente subió fuerte la cantidad de infectados, de 2 millones ya estamos en 5, la de muertos de 120.000 estamos por arriba de los 300.000, pero miren la tasa de crecimiento diario, del 9 y 11% solamente estamos ahora en un 2% de crecimiento diario básicamente de los infectados y de los muertos, y el ritmo al que se duplican los infectados y los muertos, que antes era básicamente toda la semana se duplicaban, ahora es cada 30 días. Bueno, esto es así porque ya fines de abril, si ustedes ven estos grafiquitos, la mayoría de los países ricos ya habían pasado el pico de la pandemia, quedaba alguno, ahí tenemos Inglaterra, pero la mayoría ya había pasado el pico, y ahora justamente están los otros países, donde obviamente América Latina está incluido y nosotros también, que está subiendo, pero buena parte de los infectados ya pasó, no es que pasó el problema, pero al haber pasado el pico de la pandemia, sin duda es una muy buena noticia. Veamos otro punto muy relacionado con esto, que es hacia dónde va el mundo, y para eso permítanme ver primero muy rápidamente desde dónde viene el mundo. Bueno, miren, ahí en ese gráfico tenemos la tasa de crecimiento de la economía del mundo, la tendencia desde 1970 hasta ahora, donde fíjense que básicamente a partir de los 90 se empieza a acelerar muy fuertemente, y eso tiene que ver mucho China. Si ustedes miran, ahí en rojo está la tasa de crecimiento del comercio internacional. Bueno, la llegada de China básicamente a mediados de los 80, los 90 aceleró esto, aceleró el comercio internacional, aceleró la tasa de crecimiento del mundo, y después en los últimos años se empezó a ralentizar esto un poquito. Bueno, primero vino la crisis de la subprime, allá por el 2008-2009, que empezó a bajar tanto la tasa de crecimiento del mundo como la tasa de crecimiento del comercio internacional, y después la llegada de Trump con todas estas amenazas, guerras comerciales, primero con China, después con Estados Unidos, etc. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Bueno, déjenme un pequeño reconto de cosas que están sucediendo ahora. Bueno, hoy más o menos el 90% de la población del mundo vive en países con fronteras cerradas. Este año se espera que el comercio internacional caiga 30% y el turismo caiga 80%. Muchas multinacionales están tratando de trasladar sus fábricas que las tenían en zonas alejadas, básicamente por motivos de salarios más bajos. Bueno, la están trayendo más cerca de zonas comerciales, justamente para que no suceda, no tener los problemas del desabastecimiento que han tenido en estos meses. Japón concretamente está subsidiando repatriar las fábricas hacia su país. Y China empieza a penalizar importaciones de algunos países, específicamente de las de Australia, más allá que por ahí puede traernos esto una buena noticia en el tema de carne, algo ya hablado algunas semanas atrás Juan Manuel Garzón, pero claramente muestra un mundo que venía cambiando y estos cambios seguramente se agudizan. Y si uno tuviera que apostar qué pasará de acá en adelante cuando
esta pandemia, ojalá que sea rápido, pero empiece a minorar. Bueno, ¿qué pasará con el turismo? ¿Qué pasará con el comercio internacional? ¿Qué pasará con las inversiones externas directas? Bueno, lo que uno debería pronosticar, al menos, que las mismas, probablemente la dinámica de todas estas importantes variables va a ser mucho más débil de lo que fue en el pasado. Esta explosión que hubo en la mayoría de estas variables hace 10 años atrás y estaban perdiendo fuerza, bueno, seguramente van a perder fuerza. Y esto es un gran problema porque gran parte de los países emergentes que crecieron a tasas mucho más altas que los países desarrollados, entonces ese gap entre países avanzados y emergentes se había estado cerrando en los últimos años. Bueno, claramente puede haber una pausa en eso, y es lo que algunos llaman, bueno, este proceso de globalización que fue tan fuerte a partir de los 90, bueno, probablemente se ralentice muchísimo a partir de esta pandemia. ¿Cómo están las economías del mundo hoy? Bueno, empecemos por los mercados financieros. Miren, acá tenemos distintas bolsas. Esta que está en azul es el Standard Poor's, si ustedes quieren, una de las bolsas de Estados Unidos. Todas cayeron. En celeste están las de Europa y en el medio, estas medio marroncitas son los emergentes. Cayeron todas, pero todas se están recuperando. Y el que se recupera la cabeza, fíjense, es Estados Unidos. Y si miramos dentro de Estados Unidos, bueno, a la cabeza las que están por encima del promedio tienen que ver con acciones de empresas digitales. Fíjense, acá está Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, etc. Y si le sacamos de estas que son un poquito las estrellas y vemos el promedio, bueno, la verdad que también el resto están subiendo. A la cabeza están las acciones de empresas relacionadas con la salud, le siguen las de consumo, luego las de servicios financieros y finalmente las energéticas. ¿Qué es lo que pasó que después de esta fuerte caída se empezaron a recuperar? Insisto, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo emergente y también en el resto de los avanzados. Bueno, lo que pasó es que los principales países del mundo inyectaron muchísima liquidez al sistema financiero, bajaron muy fuertemente las tasas de interés y el panorama financiero, la verdad que empezó a mejorar. Ahora, este panorama financiero que uno dice, bueno, esto ya pasó, está bastante mejor, bueno, no se condice exactamente con lo que está pasando en el plano real, en el plano de las producciones, en el plano de las ventas de bienes y servicios. Miren, estas son encuestas de cómo ven los principales gerentes en el mundo, qué es lo que va a suceder con sus ventas en los próximos tiempos. Fíjense que lo único que hay expectativas buenas es para los servicios de cuidado de la salud. El resto son todas negativas. Obviamente la más negativa de todas es el turismo, pero en general son todas muy negativas. Entonces hay como una disociación de esto que está pasando en el mercado financiero de lo que está pasando en la realidad productiva o de ventas de bienes y servicios en la economía. ¿Cómo están las distintas economías del mundo? Bueno, muy rápidamente déjenme empezar por Inglaterra. Miren, acá tenemos el ritmo de crecimiento del PBI en Inglaterra. Primer trimestre cayó un 3% y se espera que caiga un 25% el segundo trimestre. Es decir, una cifra realmente muy importante. La tasa de desempleo se ha más que duplicado en los últimos meses. Y la inflación, obviamente, con este panorama, con este panorama recesivo, ha aflojado bastante en Estados Unidos. Estaba baja, pero ahora realmente es muy, muy baja. En el resto de las economías, bueno, miren, acá tenemos el primer trimestre anualizado. En Alemania, bueno, ya vimos Inglaterra, acá está Francia, Italia, España y algunos más cercanos a nosotros como Brasil, que creció un poquito en el primer trimestre, y Chile, que también cayó. Este es el primer trimestre anualizado. ¿Qué se espera para todo el año? Bueno, para todo el año ahí tenemos los bastoncitos en rojo. Fíjense que todos los bastoncitos en rojo son mucho más negativos que los bastoncitos en azul. ¿Qué quiere decir? Que el promedio para el año
estas economías van a caer mucho más de lo que cayeron en el primer trimestre. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, que seguramente el segundo trimestre, esto que se está viviendo ahora en las economías, es mucho peor que lo que pasó en el primer trimestre, y por eso el promedio esperado para el año da peor. La única buena noticia, ahí está China. Fíjense que el 2020 crecería un poquito, porque básicamente ya se está viendo alguna recuperación rápida, tanto en los indicadores de la industria como en las ventas minoristas en los últimos meses en China. ¿Qué pasa con la economía más grande de todas, Estados Unidos, que no hemos dicho prácticamente nada? Bueno, lo que habíamos dicho era que había liderado un poquito la recuperación del sistema de las acciones, del mercado financiero. Bueno, pero en el mercado real también uno ve una importante diferencia respecto a lo que pasa en los mercados financieros. Esto lo hablamos, creo que también la última vez, hace un mes. Hay un récord de pedidos de subsidios de desempleo en el mes de abril. La tasa de desempleo ya está cerca del 15%. Algunas actividades, ventas, por ejemplo, de ropa, se han desplomado de una forma brutal. No todas. Por ejemplo, alimentos y bebidas, tiendas online están subiendo, materiales de construcción y jardín también. Claro, obviamente la gente está confinada, alguna en la casa, entonces se aprovisiona de bienes por las dudas, compra más por internet y hace cosas en su casa, entonces ese tipo de ventas no está tan mal, pero el resto, la verdad que está bastante complicado. ¿Qué se espera que suceda? Bueno, esto es más o menos lo que se espera. Fuerte caída, lo mismo que decíamos para los otros países, fuerte caída en el segundo trimestre para Estados Unidos, y después una recuperación para el tercero y cuarto. ¿Cuánto terminará cayendo la economía de Estados Unidos? Bueno, por eso deberíamos comparar el nivel de actividad promedio del año pasado, que es esta línea punteada que tenemos acá en negro, con esta otra que es la esperada para este año, y si hacemos la diferencia, se ha dado una caída cercana al 4% anual. Esta crisis respecto de la última recesión que tuvo en Estados Unidos, que fue aquella del 2008, en la crisis de las hipotecas, bueno, claramente es mucho más profunda, pero con una salida, se espera, vamos a ver si sucede o no, más rápida que aquella crisis hipotecaria, porque la diferencia básicamente es que en aquella crisis hipotecaria la mayoría de las familias estaban muy endeudadas, entonces la salida de eso claramente se esperaba que fuese bastante más lenta y así fue. Bueno, más o menos este es el panorama de las distintas economías del mundo, todas cayendo entre un ritmo del 4 al 8, 9% anual, salvo China que crece muy poquito, y el mundo con una caída inédita, yo les diría, la peor que seguramente no hemos visto en la vida de ninguno de nosotros, una caída similar. Probablemente no hay números definitivos para la caída esa que tuvo allá por 1930, pero sin duda una caída muy, muy fuerte y prácticamente muchísimo peor que la que evidenció el mundo allá por el 2009 con la crisis de las hipotecas. Bueno, con este panorama, veamos cómo está Argentina. Jorge ya habló recién del tema de la deuda, estamos expectantes en eso y obviamente va a tener mucho que ver con lo que suceda de acá en más, pero hoy, ¿cuánto están cayendo los principales componentes de la demanda agregada? Bueno, principal componente de la demanda agregada sin duda es el consumo, que representa más o menos el 70% del PBI de la Argentina, y tenemos algunos indicadores del consumo parciales, porque obviamente no están los datos definitivos, pero fíjense cuánto están cayendo. Bueno, la recaudación del IVA, muy ligada al consumo, está cayendo 33%, las ventas minoristas casi 50%, autos cerca de 90% de la venta de autos. ¿Cuáles son los motores que han llevado a esta fuerte caída en el consumo? Bueno, varios. Obviamente la confianza del consumidor se ha desplomado, toda la gente está con miedo.
Los salarios están cayendo, los préstamos están cayendo. Fíjense que se recupera un poquito los préstamos en abril, pero si tomamos año contra año, los préstamos están cayendo casi 6 puntos. El poder adquisitivo de los salarios está cayendo 5 puntos en términos reales, es decir, sin inflación. Los despidos están subiendo, no están a niveles récord, pero sí están a niveles récord las suspensiones. Fíjense que los despidos están creciendo un 56% en términos anuales y las suspensiones 140%. Si uno toma la cantidad de empresas que se han presentado en distintos programas para un poco tener ayuda para seguir pagando los salarios, o visto de otra forma la cantidad de puestos laborales que hoy hay en peligro, bueno, más o menos son 80.000 puestos laborales que están en peligro para cerca de 1.000 empresas que han manifestado este tipo de ayudas. La AFIP el mes que viene va a ayudar a las empresas a pagar los salarios de este mes y van a ser más o menos para un poquito menos de 3 millones de sueldos dentro de 300.000 empresas. Esta cantidad de sueldos representa el 40% de los sueldos del empleo privado, realmente es un número muy, muy importante. Y la semana pasada Marcelo Capello nos mostraba este gráfico de algunas estimaciones que han hecho en Córdoba, que juntan no solamente las suspensiones, caídas de los salarios, sino también la pérdida de poder adquisitivo, y la masa salarial, según las estimaciones de Marcelo, en abril y mayo, en términos reales, estaría cayendo entre el 17 y 20%. Es decir, todos estos componentes, menos salarios, menos empleos, suspensiones, miedo, es lo que explica, obviamente, la fuerte caída de consumo que estábamos viendo recién. El otro componente importante, bueno, tenemos solamente datos de marzo, pero bueno, la inversión está cayendo por encima del 20%, las importaciones de bienes de capital está cayendo a un ritmo similar, las exportaciones están cayendo un 16%. El componente de la demanda agregada, fíjense, está cayendo consumo, está cayendo la inversión, exportación está cayendo. ¿Cuál es el único ítem que está subiendo? Obviamente el gasto público, el gasto primario del gobierno, que está subiendo cerca de un 14% en términos anuales neto de inflación. Esa era la demanda. ¿Qué pasa con la oferta agregada? Es decir, los distintos sectores, ¿cuánto están cayendo? Es decir, dándole una mirada un poquito más microeconómica. Bueno, sin duda, cuando la economía cae, uno de los sectores que más sufren es la construcción. Acá tenemos algunos indicadores de insumos de la construcción, de despachos de cemento. Fíjense que los insumos están cayendo casi un 75% en términos anuales, ventas de cemento un 52%, y la actividad en total está cayendo, o cayó en el mes de marzo cerca de un 46%. ¿Cuánto cae la economía en promedio? Bueno, según datos del INDEX, en marzo cayó 12%. ¿Cuáles son los sectores que cayeron más que el promedio de la economía, aunque un poco menos que la construcción? Bueno, hoteles y restaurantes, industria, básicamente cayeron bastante más que el promedio. Y los que cayeron un poco menos que el promedio, bueno, obviamente agro, servicios financieros, enseñanza, aquellos que no estuvieron totalmente confinados, han tenido caídas importantes, pero no han sido tan fuertes. La economía como un todo, fíjense, decíamos recién que había caído 12%, este es el desplome que estamos viendo acá en los indicadores de actividad económica, y si comparamos el primer trimestre de este año respecto del anterior, está cayendo 5% la economía. Ahora, si esta caída la anualizamos, es decir, si esta caída se fuese a mantener durante todo el año, el ritmo de caída que estamos viendo en la economía en términos anuales es cerca del 18%. ¿Y qué esperamos que suceda para el segundo trimestre? Bueno, de un ritmo del 18% esperamos que en el segundo trimestre casi se duplique, caiga al 34%, y ahí tenemos la abrupta caída de la economía, seguramente que
que está sucediendo en estos momentos en el segundo trimestre. Y para el tercer trimestre, suponiendo que bueno, se llegue a algo más o menos, a algún acuerdo razonable con el tema de la deuda, Argentina pueda superar el default, que se vaya normalizando bastante el nivel de actividad económica en casi todas las partes de las ciudades de Argentina a partir del tercer trimestre. Bueno, esperamos una recuperación, básicamente por una especie de rebote, porque hay muchísimas actividades que directamente en el segundo trimestre no trabajaron, entonces el solamente hecho de empezar a trabajar ya implica un crecimiento. Con estas cifras, ¿cuánto estaría cayendo la economía este año? Bueno, estaría cayendo casi 9% del PBI durante este año. Fíjense cómo en el cuadro de las economías que estábamos viendo, sin duda está cayendo muy fuerte. Y en términos históricos, esta caída es muy similar a las más altas caídas que ha tenido la economía argentina, de las crisis que la mayoría de nosotros hemos vivido y nos acordamos bastante bien. Aquella explosión de la tablita de Martínez de Oz en el 81, Guerra de Malvinas, la casi hiperinflación que fue abortada en el 85 por el Plan Austral, la hiperinflación ya del 89, el 2001-2002, la crisis subprime. Bueno, esta crisis es una de las más grandes que hemos tenido y comparable en términos de caídas anuales a la del 2001-2002. Es decir, la economía está en un enorme problema, un enorme proceso de caída sin duda. Vamos a la segunda parte de la charla, que es básicamente qué pasa con el dólar. Esta variable que a los argentinos nos obsesiona tanto. Miren, si vemos el buscador Google, una aplicación que se llama Google Trends, que lo que muestra es cuáles son las palabras que han sido más tendencia. Bueno, si solamente hacemos esta búsqueda para Argentina y con variables económicas, bueno, sin duda el dólar en el último mes fue una de las palabras más recurrentes, junto con el ingreso familiar de emergencia, junto con los planes de la FIP, pero estas variables dólar blue, estuvieron muy por encima que si uno busca empleo, desempleo, crisis. Lo que muestra son básicamente dos cosas. Por un lado, la enorme variabilidad que tuvo el dólar en el último mes, y obviamente la cantidad enorme de tipos de cambio de dólares distintos que tenemos. Bueno, la verdad es que no tiene sentido hablar exactamente de cada uno de los dólares. Vamos a hablar de los dos principales, que es la dinámica del dólar oficial y después la dinámica del dólar blue, que básicamente están un poquito en los extremos del rango de todos los dólares. ¿Okay? Empecemos por el dólar oficial. Bueno, miren, acá tenemos desde el principio de año la evolución de la devaluación del dólar oficial, en verde, y en negro la rayita esta es la evolución de la inflación. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, básicamente lo que vemos es que a principio de año el dólar prácticamente el Banco Central lo mantuvo congelado con una inflación muy superior. Después el Banco Central aceleró el ritmo de la devaluación, que fueron parecidas durante el mes de marzo, y en el mes de abril la devaluación del dólar superó a la evolución de los precios. En concreto, ¿cómo estamos? Porque al principio de año la inflación le ganó al dólar, después el dólar le terminó ganando. Bueno, estas dos cosas se compensaron y fíjense si hacemos partir del mismo lugar a los precios como al dólar a principio de año, hoy están más o menos igual. Es decir que de principio de año hasta ahora la devaluación fue más o menos la inflación que hubo en la Argentina. Y en términos históricos, acá tenemos el valor del dólar oficial expresado a precios de ahora, y esto ajustado tanto por la inflación interna como la inflación internacional. Y fíjense que es una serie bastante larga. Empieza desde fines de los años 40 hasta ahora. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, que tenemos un dólar que claramente es bastante más alto que el de los últimos años,
pero han habido picos mucho más altos que el que tenemos ahora en el dólar oficial. Veamos concretamente con números. Miren, si lo vemos en términos históricos, el dólar de mayo, que está más o menos a 70 pesos, es un poquito más alto que el promedio histórico desde 1980 hasta ahora. Es muy parecido al dólar que había cuando terminó el año pasado, siempre a precios de ahora, y es bastante más alto que el dólar que había cuando explotó la convertibilidad. Ese 1 a 1 sería equivalente ahora a un dólar cercano a 38. También es más alto al dólar del año cuando explotó la crisis internacional, que sería un dólar de 57, más alto también que el dólar de fines del 2018, antes que, acuérdense, 2018 terminó en un dólar de 65 y después nuevamente empezó a explotar el dólar. Pero es bastante más bajo que el dólar que había en el peor momento del 2002, después del estallido de la convertibilidad, ese cuando casi llegó a 4 en términos nominales, hoy sería un dólar de 113, y bastante más bajo que el dólar que hemos tenido en las principales crisis que han habido en la Argentina en los últimos años. Mucho menor que el dólar de la hiper, un dólar de 305, menor que el dólar con el que empezó el Plan Austral, menor que el dólar de Malvinas, menor que el dólar cuando estalló la tablita de Martínez de Oz, e inclusive menor también que el dólar cuando explotó, se fue el gobierno de Isabel Perón y fue interrumpido por la Junta Militar, que sería un dólar ese de 88. ¿Okay? Yo les decía recién que si bien en términos históricos el dólar está, según qué época, está en promedio un poquito más alto que el histórico, pero más bajo que de muchas crisis, respecto de el principio de año había evolucionado más o menos igual que con los precios. Acá tenemos el tipo de cambio real, fíjense, le pusimos base 100 en enero de este año, por eso el dólar con respecto a Estados Unidos está en 100, es decir, más o menos subió igual que los precios, dado que la inflación en Estados Unidos es muy bajita comparada con la nuestra. ¿Qué pasó en el resto de los países, en este periodo, en estos meses que van del 2020? Bueno, la verdad es que todos devaluaron, ¿sí? O sea, esto es lo que generalmente sucede en una crisis. En una crisis se van los capitales, entonces los bancos centrales dejan de evaluar, dejan subir al tipo de cambio de forma tal que trate de amortiguar la economía. Y fíjense que el promedio de los tipos de cambio en los países emergentes subieron y mucho más subieron los países de América Latina. ¿Cómo estamos nosotros en términos reales descontando la inflación con los países? Sabemos que con Estados Unidos estamos igual que como estábamos a principio de año, pero con el resto de nuestros socios comerciales. Bueno, la verdad que ha caído el tipo de cambio con varios de nuestros socios comerciales, en especial los de las economías emergentes, que son un poquito los más cerca. Fíjense que cayó fuertemente con Brasil, cayó con Chile, bueno, también cayó con India, cayó con México, cayó con Uruguay, e inclusive ha caído un poquito con Inglaterra. En promedio, si sacamos el promedio de esto, ponderado por la importancia del comercio que tiene cada uno de estos países, el tipo de cambio real multilateral entre principios de año y mayo de este año ha caído cerca de un 10%, mientras que la mayoría de las economías, como decíamos recién, ha subido el tipo de cambio. Entonces, esto puede generar un problema. Acá tenemos la evolución del tipo de cambio real, y esta es la caída 100 a principio de año, y hoy estamos cerca de 90. ¿Pasó alguna vez en la historia esto que con controles de capitales, cepo y este tipo de cosas cayera el tipo de cambio real? Siempre. Miren, acá tenemos las distintas épocas que en Argentina han habido controles de capitales y qué ha pasado con el tipo de cambio real. Principio de los 50 cayó, mitad de los 50 cayó, fines de los 50 cayó, principio de los 70 cayó, mitad de los 80 cayó, y la última etapa del cepo, esta nos acordamos todos, segundo gobierno de Cristina, bueno, el tipo de cambio real también cayó. Ahora,
¿Cuál es la consecuencia? Son muchas, obviamente, pero si uno tuviera que decir una, y quizás una de las más importantes, que caiga el tipo de cambio real, bueno, es que generalmente cuando pasan estas cosas, cae el superávit de cuenta corriente. Es decir, la entrada de dólares por la parte comercial argentina, fíjense que cayó acá en los 50, cayó principio de los 50, mitad de los 50. Esta fue la excepción que mejoró un poquito, pero acá en los 70 cayó, en los 80 cayó, y en la etapa del 2000 al 2015 también cayó. O sea, obviamente caídas en el tipo de cambio real afectan negativamente a la cuenta corriente, que hoy por hoy es la única entrada de dólares que tiene en la Argentina. Entonces, claramente, fíjense que el superávit de cuenta corriente que había mejorado fuertemente en el 2019, bueno, este año sin duda va a bajar. La pregunta es ¿cuánto? Si uno mira qué es lo que está pasando hasta ahora, no son buenas noticias. El superávit de cuenta corriente viene cayendo muy fuerte. Vamos a ver ahora a partir del mes de mayo, donde empieza la etapa fuerte de las exportaciones, y esto mejora un poquito, pero la verdad que esto sin duda es una de las señales amarillas complicadas. Vamos al dólar blue. Bueno, el dólar blue es lejos el dólar que más ha crecido y muy por encima del nivel de precios. Fíjense, acá está el nivel de precios, ¿sí? Acá está, esto está por encima del dólar oficial porque estamos tomando desde que empezaron las elecciones, desde las PASO. Si tomáramos desde enero, estas dos serían iguales, pero tomando desde las PASO, bueno, el dólar oficial ha caído, pero el blue está muy por encima, ¿sí? Es más, si vemos la misma serie histórica que veíamos recién, pero en términos, ahora le llamamos blue, en alguna época le llamábamos dólar negro, en otra dólar paralelo, bueno, este dólar que no es oficial, ¿sí? Bueno, sin duda, en mayo estamos en un dólar bastante más alto que el promedio histórico. El promedio histórico, fíjense que está en 83, y hoy estamos en un dólar, bueno, no sé cuánto cerró ayer, cerró hoy, pero hoy estamos más o menos un dólar de 120, 130, es el nivel que tiene. La brecha es realmente enorme, 80% versus un promedio de 30%, y este dólar, si bien es muchísimo más alto que muchos dólares en la historia, por ejemplo, es más alto que el dólar del 2002, fíjense que estaba en 115 y ahora estamos en 126, aún está por debajo de algunas explosiones que tuvo la Argentina, como es la explosión de la hiperinflación, que sería un dólar de 400, la explosión de Malvinas, un dólar de 200, o la explosión que tuvo el dólar paralelo cuando cae el gobierno democrático de Isabel Perón allá por principio del 76, que sería un dólar de 320. Es decir, el dólar está caro, claro que está caro en términos históricos, está realmente muy caro, pero todo depende de la magnitud del lío que tengamos. Si tenemos hemos tenido explosiones aún mucho más fuertes que la que tenemos ahora. ¿Qué factores explican la cotización del dólar blue? Bueno, varios. Obviamente lo que pasa en el mundo en general, lo que está pasando en Brasil en particular, que ha devaluado fuertemente el dólar, sin duda eso afecta mucho la cotización de nuestro tipo de cambio libre, porque es el que no está regulado por el Banco Central. El riesgo de default. Bueno, miren este grafiquito. Acá que tenemos el precio promedio de los bonos y acá tenemos el precio promedio del blue. Y esto tiene pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando cae el precio de los bonos, sube el precio del dólar blue. Obviamente, mayor riesgo de default. Los precios de los bonos se caen y el blue empieza a volar. Y lo contrario sucede a medida que mejoran las probabilidades de arreglo de la deuda. Digamos, lo que vemos es que en ese caso el precio de los bonos mejora y el blue claramente se empieza a acomodar. ¿Cuánto explica en términos de los últimos 2 años el precio promedio de los bonos respecto al precio del dólar blue? Cerca de un 80%. Es decir, que lo que pasa con la deuda es un componente muy importante de lo que pase con el dólar blue. Bueno, otro punto obviamente muy importante es lo que pasa con las tasas de interés en pesos, que es la alternativa para muchos inversores. Tasas de interés
en pesos muy por debajo de la tasa de inflación, casi la mitad como está ahora. Bueno, obviamente es un incentivo enorme a no estar ahorrando en pesos, entonces muchos se ven tentados en ahorrar en moneda extranjera, y eso se refleja en la cotización del dólar blue. Y el otro punto muy importante es la emisión del Banco Central. Fíjense, acá tenemos la emisión monetaria, la emisión que hace el Banco Central para darle al Tesoro exclusivamente, y eso como porcentaje de la recaudación de cada mes que tiene el Tesoro Nacional. Fíjense, en abril la emisión del Tesoro alcanzó el 70% de la recaudación. Es decir que hoy el Tesoro se está financiando no igual, pero casi igual en términos de impuestos como en términos de financiamiento monetario del Banco Central. Y este exceso de pesos, que es lo que implica mayores expectativas de devaluación a futuro, y obviamente eso se refleja en la cotización del dólar blue. Por último, desconocimiento del plan económico, incertidumbre. Nadie tiene claro cómo va a terminar esta pandemia, cuándo, pero sí tenemos bastante claro qué es lo que está haciendo el gobierno y qué es lo que va a seguir haciendo, y cuáles son los parámetros que puede abrir un poco más, un poco menos la economía, qué es lo que hay que mirar. Bueno, eso que más o menos conocemos desde el punto de vista sanitario con la pandemia, no tenemos la menor idea desde el punto de vista económico. No sabemos, una vez que pase la pandemia, cómo se va a solucionar los problemas de inflación, los problemas de crecimiento, cómo se va a estimular la economía, cómo se va a rescatar todos los pesos excedentes, cómo van a mejorar las cuentas fiscales. Obviamente no sabemos ni siquiera bien cómo va a terminar el tema del default, como lo explicó recién muy bien Jorge. Así que eso también genera enorme incertidumbre, y esto afecta a la cotización del dólar blue. Bueno, este clima de no saber cosas, de mucha emisión de pesos, este clima externo complicado, bueno, terminaron afectando en el último mes las reservas del Banco Central. Fíjense, no cayeron terriblemente, pero bueno, como los dólares no son muchos los que tiene el Banco Central, bueno, el hecho de que haya caído casi $1.000 millones en el último mes es un dato no para desesperarse, pero sí como para empezar a monitorear, a ver cómo sigue. Y también cayeron los depósitos en dólares en una magnitud muy, muy similar. De nuevo, si uno mira la caída que tenían los depósitos en dólares allá por las PASO, bueno, era muy significativa a comparación de lo que está cayendo ahora. En el último mes cayeron más o menos $1.000 millones los depósitos en dólares. En el peor momento de la pandemia, en un día creo que cayeron cerca de 800, o sea que sin duda ahora están cayendo, pero ni comparación con lo que pasaba después de las PASO. Y el otro punto a llevar un poquito de tranquilidad es que los bancos tienen muchísimos dólares para devolver. Miren la liquidez en dólares del sistema financiero, alcanza casi el 70% de los depósitos, así que sin duda es un dato para seguir monitoreando, seguir mirándolo, pero por ahora no para nada implica entrar en pánico ni mucho menos, ¿no? Bueno, la pregunta más complicada es cómo sigue esta historia, cómo sigue el dólar oficial y cómo sigue el dólar blue. Bueno, empecemos por el dólar oficial. ¿Qué espera el mercado que suceda con el dólar oficial? Bueno, esto es lo que ha sucedido, esto es la tasa de devaluación, casi cero a principio de año, después la aceleraron y más o menos en el último mes ha estado cerca del 4% mensual. ¿Qué espera el mercado que suceda con esta devaluación de acá a fin de año? Bueno, miramos los mercados a futuros. Estas son las devaluaciones mensuales de acá a fin de año. Fíjense que más o menos entre un 3,5 a un 4%, o sea que no grandes diferencias de lo que ha venido hasta ahora. Esto es lo que espera al menos el mercado de futuros del ROFEX. La pregunta es, ¿de qué depende que realmente se pueda mantener este ritmo o no? Bueno, de varias cosas. La primera de ellos es qué pase con los dólares que le entran al Banco Central, que es el que viene de la balanza comercial. Bueno, si ustedes miran la balanza comercial caja, la que efectivamente se está liquidando en el Banco Central, acá tenemos 2017, 19 en naranja,
y los bastoncitos grises son 2020. Bueno, la verdad es que vienen cayendo, y fuerte, ¿sí? Y esto tiene que ver, obviamente, con el atraso cambiario, con o la caída del tipo de cambio real, multilateral, que lo veíamos acá, tienen que ver con la brecha cambiaria, alta brecha cambiaria, es una invitación enorme para los exportadores a esperar, liquidar, y una invitación enorme para los importadores a apurarse a importar, y eso obviamente se ve reflejado en la balanza comercial. Para, para que esta brecha cambiaria baje, obviamente el resultado del canje o de las negociaciones de la deuda van a ser muy importantes, pero esto también depende de la evolución que tenga la tasa de inflación, obviamente, porque si la tasa de inflación se dispara, bueno, y el dólar oficial no sigue ese ritmo, el tipo de cambio multilateral se puede caer un poco más y la brecha cambiaria puede subir más y entonces se complica mucho más el balance comercial. Y obviamente también depende de la emisión monetaria que vaya a hacer el gobierno. Obviamente está aumentando mucho por razones de déficit fiscal, de la pandemia. Fíjense, para tomar unos numeritos, más o menos si le ponemos un valor 100 allá por las PASO, a principio de año estábamos en 140 y ahora estamos en 180. Es decir, la tasa de crecimiento más o menos es muy elevada en términos anuales. Hay muchísima emisión y esto en algún momento cuando la economía pase la pandemia, se normalice un poco la actividad económica, bueno, puede traer efectos sobre la inflación importante. Viendo en conjunto todos estos indicadores, bueno, la verdad que es difícil que se mantenga el actual ritmo de la devaluación actual. Y vamos a verlo esto enseguida, y está muy relacionado con la cotización del dólar blue. Hoy la cotización del dólar blue, lo habíamos visto recién, en términos históricos tiene una brecha enorme respecto del dólar oficial. Y la verdad que esto habíamos dicho que depende del riesgo de default, si las negociaciones llegan a buen fin. La crisis del mundo, si de a poco va mejorando también, bueno, habría que ver si mejora el resto de estas cosas, pero ¿cómo se redujo en la historia la brecha cambiaria? Nosotros en Argentina tenemos una historia enorme de riqueza, de brecha cambiaria. ¿Qué nos muestra la historia de cómo terminó bajando esta brecha cambiaria? Bueno, la que nos acordamos muy fácilmente es la última que tuvimos, allá por fines del 2015, cuando se unificaron los tipos de cambio. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el dólar oficial pegó un salto enorme, el blue bajó un poquito y se unificaron los tipos de cambio. Pero básicamente fíjense que el que hizo el mayor trabajo para unificar la brecha cambiaria fue la subida del dólar oficial y no tanto la caída del dólar blue. Ahora, ¿qué pasó todas las otras veces que Argentina unificó tipos de cambio, que bajó la brecha cambiaria? Bueno, en absolutamente todas las veces, la mayor magnitud del ajuste se produjo a través de una importante devaluación del dólar oficial. Miren, acá tenemos distintos casos. Se eliminó la brecha cambiaria ya por septiembre del 76, sucedió lo mismo en febrero del 59, en marzo del 67, el plan de Krieger-Bacena, y también allá a fines de los 80, del año 89 con la hiperinflación. ¿Cómo se eliminó en todas estas ocasiones? Bueno, en todas estas ocasiones, fíjense que se eliminó con una fuerte devaluación. El dólar paralelo en algunos casos bajó un poquito, pero la mayor parte del ajuste se hizo a través de una importante devaluación del tipo de cambio. Bueno, con esto vamos terminando. ¿Qué es lo que sucede con la inflación? Bueno, fíjense que la inflación había pegado un salto en el mes de marzo y en el mes de abril bajó fuertemente la inflación, casi a la mitad. Bueno, la primera pregunta que uno diría es, ¿el Banco Central es el que le está poniendo el pie en el acelerador al tipo de cambio y con eso está bajando la inflación? Bueno, eso la verdad que sucedió a principio de año.
el mes de enero y el mes de febrero. Ahora, en el mes de marzo se aceleró la devaluación y crecieron a un ritmo parecido a la inflación, y en el mes de abril, la verdad es que la devaluación fue muy superior al ritmo de crecimiento en los precios. ¿Qué pasó con la inflación que bajó tanto en abril? Bueno, la verdad es que fue una mezcla de cosas. Miren, acá tenemos la inflación de marzo, 3,7%, y en abril cayó a 1,5%. La devaluación fue del 3,6%. Ahora, si abrimos el IPC en 3 partes y lo dividimos en mercados que estuvieron confinados, esto explica casi la mitad del IPC, que tuvieron algún tipo de confinamiento. Los mercados que no estuvieron confinados explican el 29% del IPC, y los mercados que fueron intervenidos de alguna forma porque el gobierno les fija precios o les fija tarifas, explican el poquito menos del 20%. Bueno, si recalculamos la inflación para cada uno de estos mercados para el mes de abril, fíjense que los mercados que estuvieron confinados, la inflación fue solamente del 1%. Los mercados con regulaciones fuertes de precios, básicamente las tarifas estuvieron congeladas, no tuvieron inflación, y los mercados que funcionaron más o menos libremente, la inflación fue prácticamente igual a la inflación que tuvimos en marzo. Es decir, que esto lo que nos está diciendo es que la inflación bajó en abril producto del congelamiento en las tarifas y obviamente producto del confinamiento que tuvo la economía. ¿Cómo sigue la inflación? Bueno, la verdad que en estos meses de confinamiento la plata no circula tanto, entonces tenemos un ritmo de inflación muy baja, pero hay muchos factores que pueden desestabilizarla. Bueno, sin duda, ¿qué es lo que pase con el default? Si salimos rápidamente, si no salimos rápidamente, es un factor que la puede desestabilizar. La salida de la cuarentena, porque la cuarentena, lo acabamos de ver, es como que tiene la inflación un poco pisada en muchos mercados. El descongelamiento de las tarifas también es una especie de inflación reprimida que estamos teniendo. El ajuste del tipo de cambio oficial, acabamos de ver que tenemos una brecha realmente muy importante que está trayendo consecuencias en el sector externo y ha generado una caída del tipo de cambio real multilateral respecto de nuestros socios comerciales del 10% en lo que va del 2020. Entonces, en algún momento, cuando esto ajuste, puede desestabilizar la inflación. Y por último, pero no menos importante, obviamente, esta fenomenal emisión monetaria que está haciendo el Banco Central, que cuando la economía se normalice, obviamente puede afectar el nivel de precios. ¿Cómo vemos nosotros que puede terminar la inflación? Bueno, puede terminar parecida a la del año pasado, mirando diciembre versus diciembre, pero cuidado. Si bien en términos anuales podemos estar en una inflación del 50-55% anual, como la inflación que tenemos ahora está muy pisada por este confinamiento, por estas tarifas, por el tipo de cambio, bueno, fines de diciembre podemos terminar con una inflación mensual cercana al 5 o 6% mensual. ¿Esto qué implica si lo anualizamos? Bueno, implica inflaciones entre el 80 y 100%, es decir, una tasa de inflación extremadamente alta. Hay enormes trabajos empíricos que muestran que tasas de inflación superior al 20-30% empiezan a ser muy inestables, por lo tanto, muy peligrosas de tener, y por lo tanto, tener inflaciones anualizadas en estos niveles realmente es algo muy, muy peligroso. Ahora, como hay factores que pueden desestabilizar esta inflación, que como decíamos recién, también hay factores que pueden estabilizarla, y es obviamente un buen arreglo de la deuda, seguido con algún plan económico y quizás con algún programa con el Fondo Monetario. Tenemos países que macroeconómicamente están mucho mejores que nosotros, sin embargo han pedido ayuda al Fondo Monetario, han pedido financiamiento, creo que cerca de 23.000 millones de dólares es lo que ha pedido Chile para ayudar a pasar esta pandemia. Bueno, la verdad que
una vez arreglado el tema de la deuda, sería una excelente noticia que el gobierno muestre un plan económico, que este plan económico venga de alguna forma con algún programa de financiamiento, de ayuda por parte del Fondo Monetario, sería una excelente noticia. Y la oportunidad es inmejorable, ¿por qué? Porque hoy por hoy el gobierno cuenta con un gran poder político, en la economía hay una enorme capacidad ociosa. Se nos iba a extender un poco la charla si hablamos de eso, pero los niveles de capacidad ociosa con la fuerte caída que está teniendo la economía es enorme. Todo esto es una mala noticia, pero el lado lleno del vaso es que no necesitamos inversiones adicionales para empezar a mover la economía, y por ahora hay superávit en cuenta corriente, esperemos no perderlo si hay mucho atraso cambiario. Entonces, estas sin duda son las oportunidades que tiene la Argentina. El tema es si el gobierno se animará primero a arreglar el tema de la deuda y después de eso a encarar un plan económico. Bueno, nosotros estamos rezando, digamos, para que suceda eso. No necesariamente es el escenario más probable, pero uno no lo puede descartar. Vamos finalmente a las luces y lo que tenemos que monitorear. Tenemos luces rojas, luces verdes y luces amarillas. Bueno, la luz amarilla es el arreglo de los acreedores. ¿Por qué? Porque como muy bien explicó Jorge al principio, no está dicha la última palabra, pero esta lucecita hasta hace 10 días estaba en el semáforo rojo, le hemos bajado al amarillo, ojalá en las próximas semanas la podamos bajar a la luz verde, sería una excelente noticia, pero como explicó Jorge, el gap todavía entre la pulseada, entre la oferta del gobierno y la pretensión de los bonistas no es menor, así que existe un riesgo importante de problemas en este área. Los depósitos en dólares, también luz amarilla, vimos que empezaron a caer y hay que seguirlo sin duda de cerca, cuál es la dinámica de esto. La cuenta corriente cambiaria, vimos que también se está debilitando, lo mismo que el tipo de cambio multilateral. Hay que seguirlo. La inflación esta que estamos teniendo, 1,5% mensual, lo que nos muestra es básicamente que hay muchos focos de inflación reprimida. Para nada es la inflación que Argentina puede sostener con estos niveles de fundamentos que tiene. Así que hay que ver cómo sigue la evolución de los precios, sin duda. Y el otro panorama un poquito más de mediano plazo, semáforo en amarillo, es cómo sigue el mundo. Lo que acabamos de ver es que el mundo para los emergentes no va a ser tan bueno como lo fue en los últimos tiempos. Y eso la verdad que no es una buena noticia, por eso está en el semáforo amarillo. Semáforos rojos, bueno, sin duda la emisión monetaria es una de las cosas que hay que mirar con mucho detalle, el nivel de la brecha cambiaria, la incertidumbre del plan económico, si se despeja o no se despeja, y sobre todo la vulnerabilidad social en la que está entrando la economía. Ya venía la economía con una vulnerabilidad social enorme, fruto de 2 años de recesión, fuerte caída en los salarios, y a eso le agarró el tsunami del COVID-19. Sin duda, los niveles de pobreza están aumentando, lo vemos en las calles, lo vemos en los comercios, digamos. Bueno, no todas las provincias ya han vuelto a abrir comercios, pero en algunas que han abierto comercios, bueno, solamente han podido abrir algunos comercios, los otros se han caído, digamos. En el caso de Mendoza, uno va por la peatonal y bueno, ve comercios que no han abierto porque han quebrado, ¿no? Y situaciones de pobreza y de vulnerabilidad social que está dejando todo este problema económico realmente muy importante, y esto hay que seguirlo muy de cerca. Las luces verdes, bueno, sin duda es una muy buena noticia que muchos de los países ricos ya hayan pasado el pico de la pandemia. No quiere decir que esto terminó. Por supuesto, rogamos que la recuperación sea en B corta y no en W, digamos, que no haya vuelta a caer, y para eso tiene muchísimo que ver que en algún momento, entre fines de este año y el año que viene, se descubra
o una vacuna o medicamentos. Pero si eso sucede, sin duda el panorama externo puede ser mucho mejor de lo que estamos viendo. Los términos de intercambio, bueno, no quise hablar para no extender tanto la charla. Si bien los precios promedio de nuestras exportaciones han caído, los precios de nuestras importaciones han caído muchísimo más. Esto es como en una empresa. Si a nuestra empresa los precios que estamos vendiendo caen, es una muy mala noticia, pero si el precio de todos nuestros insumos cae mucho más que los precios de nuestros bienes, bueno, la verdad es que no estamos tan mal. Bueno, eso es lo que le ha pasado a Argentina. Los precios de las exportaciones están cayendo, pero los precios de las imports por ahora están cayendo mucho más. Entonces ahí, por ahora, tenemos un semáforo en verde. Las mejoras en las chances de arreglar la deuda, sin duda, es una muy buena noticia. Esto los mercados lo tomaban prácticamente como un default casi seguro. Mejoró la chance de arreglo, vamos a ver si se da o no, pero bueno, sin duda, hoy estamos al menos un poquito mejor que hace una semana. Esperemos que esto termine bien. Y por último, si el gobierno puede arreglar el tema de la deuda, bueno, seguramente está en mejores condiciones de lanzar un programa económico, con algún apoyo del Fondo Monetario. Esto sería, de nuevo, una excelente noticia, pero bueno, hay que ver si sucede. Básicamente, este es el panorama de cómo estamos viendo la economía para los próximos meses. Bueno, esta es mi charla. No sé si habrá preguntas. No sé si tenés vos, Miriam, preguntas o individualmente me van preguntando. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo Reyes. Sí, en el chat la señora María Pía le hace una pregunta. ¿Usted la puede leer? ¿Yo la leo o María Pía? María Pía. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola María Pía, ¿cómo estás? Me perdí la semana pasada la charla de Fundación y ¿por qué China no le compra a Australia? Me quedó como una duda. Sí, bueno, mira, ahí el que más sabe de esto sin duda es Juan Manuel y sobre todo relativo a Argentina, pero Australia fue uno de los que hicieron declaraciones similares a las de Trump, echándole la culpa a China como culpable del coronavirus y ese tipo de cosas. Las autoridades chinas, la verdad, no le cayeron muy bien. Entonces, según tengo entendido, hay importantes penalizaciones, impuestos a lo que importa China de carne de Australia. Entonces, en ese sentido, es una buena noticia para Argentina, pero para el mundo, la verdad es que es un mundo que cada vez se cierra más, que cada vez hay más esto. Vos me haces algo, te respondo con una restricción al comercio internacional, y va en el camino que yo decía al principio, una economía que tiene cada vez menos globalizada. Perfecto. Y la otra pregunta, Gustavo, era, en el cuadro nos salen los alimentos, la industria de la alimentación, ¿cómo está? Bueno, mira, yo te diría que la industria de los alimentos fueron un poco los precios que más crecieron en el mes de abril, que tiene que ver básicamente con dos cosas. Los alimentos son en general todos transables, es decir, que están muy relacionados con el comercio internacional. Crecieron los precios más o menos al ritmo de la devaluación y obviamente tienen que ver con las necesidades de las familias. Hoy, si bien hay mucha gente que está con enormes problemas para llegar a fin de mes, también hay mucha gente que está gastando menos en muchas otras cosas, porque el confinamiento, ¿qué implica? Que muchos de los gastos que antes hacías ya no los haces. Mucha gente que antes podía ir a comer afuera, que podía viajar, que se compraba ropa, bueno, obviamente como ha estado todo cerrado, esto ya no lo haces. Entonces, por ahí ha subido inclusive el consumo de estos alimentos. Es más, te diría, déjame darte como mendocino un dato por ahí
algunos de los socios de acá de Mendoza, no sé si están, pero puede complementar, pero el consumo de vino en el mes de abril subió, digamos. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, o sea, la gente está más en la casa, probablemente consumo un poquito más de este tipo de cosas, dijo, bueno, a ver, no quiero ir tantas veces al supermercado, me estoqueo, o sea que si yo te diría, entre los sectores, el consumo de alimentos, por las características de la pandemia, no está sufriendo tanto. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Creo que la actividad económica y los sectores se está viendo por ahí alguna irrealidad porque la pandemia tapa el verdadero problema. Porque mucha gente dice, mira, no puedo vender porque estoy cerrado, no puedo ni siquiera atender. Ahora, lo que estás viendo en algunas provincias que ya han empezado a abrir es que no venden porque la gente realmente está muy complicada. Entonces, quizás esta pandemia es como que trae varias olas. La primera ola que la estamos sufriendo ahora y se está acelerando sin duda es la de los contagios. Pero se superpone otra que es el problema recesivo, y después de esa, una vez que se supere, obviamente, el tema del confinamiento, puede venir la tercera ola, que es la ola inflacionaria, que sumada a la recesión complica muchísimo más la economía. Entonces, esta mejora parcial que yo te decía en el tema de alimentos, bueno, probablemente sea de corto plazo, pero para nada puede ser extrapolable de acá a fin de año. Bien, gracias. Segunda pregunta del señor Juan Pablo Borioni. Adelante, Juan Pablo, por favor, o la respondes directo, Gustavo. Sí, déjame, no, si está Juan Pablo por ahí, la explica mejor, no sé. ¿Está Juan Pablo por ahí o no? No. Bueno, la leo yo. Acá dice, frente al contexto económico actual, ¿cuál es la perspectiva de rentabilidad del sector agropecuario para la nueva campaña productiva? Bueno, no me gusta hablar de cosas que no soy especialista. El especialista nuestro es Juan Manuel Garzón. No sé si está y puede complementar algo, pero acá hay un tema siempre muy relativo, que es el tema del dólar. O sea, independientemente de cuál sea la rentabilidad del sector, si el dólar oficial está a 70, menos todas las retenciones que puede tener el agro, cuando eso lo comparan con el dólar blue, y es decir, bueno, yo vendo esto en dólares, ¿cuántos dólares puedo comprar? Bueno, pueden comprar muchísimo menos dólares. Y esto realmente es una muy mala señal, y parte de esto creo que tiene que ver con el problema que yo decía de que se puede desvanecer ese enorme superávit de cuenta corriente que teníamos el año pasado. Bien, gracias Gustavo. Le damos la palabra al señor Guillermo Barsi. Y Gustavo, te quería decir que felicitaciones por la exposición. Yo digo que en momentos tan difíciles como para hacer predicciones, en el momento que estamos viviendo, cómo nos ayuda a pensar los análisis que has hecho e interpretado a través de los años en las diferentes crisis económicas de Argentina y con las posibilidades de cómo podés seguir esto adelante. Así que te agradezco y te felicito por ser una exposición tremendamente clara y creo que a todos nosotros nos ayuda mucho a interpretar la situación y a pensar un poco más cómo siguen las cosas. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, un gusto verte, hace bastante tiempo que no te veía, te veo muy bien y bueno, muchísimas gracias por lo que me estás diciendo. Un abrazo. Muchas gracias, señor. Él es Guillermo, vicepresidente regional de la filial Comahue y su empresa es Humberto Canale. Continuamos con el señor Manuel Solanet. Adelante, Manuel, por favor. En primer lugar, felicitarlos a los dos, a Jorge y a Gustavo. La exposición ha sido excelente, muy comprensible, muy clara. Solamente quiero agregar un factor que fue mencionado, pero tal vez tenga más importancia para configurar otro semáforo rojo. La demanda de dinero aumentó notablemente durante la cuarentena
más bien desde que se impuso el último cepo cambiario. La velocidad de circulación del dinero nosotros la medimos en nuestra fundación. El M1 rota hoy cada 14 días. Al principio de este fenómeno rotaba cada 9 días y medio. O sea, ha habido casi un 45% incremento de la demanda de dinero. La experiencia de otros fenómenos, como fue por ejemplo el del 89, mostró que un factor esencial para generar la hiper fue la espiralización por la renuncia o por la pérdida, la caída de la demanda de dinero. La rotación bajó en julio del año 89 a 4 días y medio. Esto puede darse porque cuando se termine la pandemia, la gente no va a tener los mismos incentivos para acumular efectivo o dinero líquido en sus cuentas o en su casa. ¿Cómo ves, Gustavo, la posibilidad de este fenómeno y que esto provoque una aceleración de la inflación luego de la macroevaluación que estamos todos previendo que va a venir? Sí, bueno, Manuel, la verdad, muy bueno el punto. Por supuesto que compartimos totalmente la preocupación. Ahí tenés dos motivos por el cual ha aumentado la demanda de dinero, si querés, artificialmente, o ha bajado la velocidad de circulación. El primero de ellos es el cepo. Vos, históricamente, cuando vos analizás cuando la Argentina ha entrado en el cepo, en cepos cambiarios, como quedás entrampado a tener pesos por un tiempo, obviamente, la demanda de dinero sube hasta casi un punto del PBI. Y a eso se sumó esto que muy bien explicabas vos, que es el tema de la pandemia. Ahora, una vez normalizada la economía, que la gente empieza a hacer transacciones normalmente, esa velocidad, obviamente, el dinero empieza a circular más rápido, y al tener una brecha cambiaria tan alta, las expectativas de devaluación lo que te hacen es sacarte ese dinero de encima, que hoy estás medio entrampado. Entonces, sin duda, no solamente el problema inflacionario puede venir por el lado de la emisión monetaria, sino también por el desprendimiento de los pesos de la gente. Por eso nosotros ponemos mucho énfasis en primero rezar para que se arregle el default, porque si no, esa es condición necesaria, pero una vez arreglado eso, es clave lanzar un plan económico de forma tal de hacer más previsible la economía y que esa posible caída en la demanda de dinero que vos estás hablando, bueno, pueda evitarse y tengamos un fenómeno de espiralización peligrosa. Pero sí, coincido con vos, es un tema muy preocupante. Muchas gracias. El señor José Federico López, adelante, por favor. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy buena la presentación. Les quería preguntar, no sé quién puede contestarlo, con respecto a la deuda. ¿Cómo ven el acercamiento o la intención del gobierno realmente de cerrar? Y particularmente te pregunto si tenés idea de los bonos de Mendoza en dólares, vencimiento 2024, ¿cuál es la intención del gobierno local de refinanciar esa deuda? Perfecto. Ya que me parece muy importante que lo hagan bien para no perder crédito en Mendoza, que ha sido un buen pagador histórico, ¿no? Si te parece, Jorge, vos respondés la primera parte, yo hablo de Mendoza, ¿te parece? A ver si le pueden... Ahora estoy de nuevo. En realidad, si Argentina va a hacer una nueva propuesta, debería extenderse los plazos. O sea, Argentina formalmente no ha hecho ninguna propuesta, ha hecho trascender y no ha desmentido que estaría dispuesto a subir en $5 la propuesta original, de 40 a 45, descontada al 10%. Pero formalmente eso no ha ocurrido. Entonces, cuando Argentina
plantee formalmente esta nueva opción, ahí se va a abrir un nuevo plazo, supongo que de unos 10 días adicionales, después del momento cero en el cual haga esta formalización de la nueva propuesta. Y en realidad el tiempo no juega a favor de la Argentina, porque entró extremadamente debilitada a este momento, después de un rechazo de más del 80% de los acreedores a la propuesta inicial, y por la situación de la macro que describió muy bien Gustavo recién, el tema de la ampliación de la brecha cambiaria y de la pérdida de reservas por parte del Banco Central, los tres factores, el rechazo tan contundente, la brecha cambiaria y la caída de reservas, son factores que hacen que claramente el tiempo juegue en contra de la Argentina para lograr un buen cierre a esta negociación. Así que debería primero formalizar esto, y segundo, tendríamos que evaluar qué distancia hay para evitar el riesgo de que se plantee un escenario como el de 2005, en el cual hubo algunos bonos que se canjearon, pero quedó una masa importante de acreedores fuera de ese acuerdo, lo cual obviamente no sería bueno para el riesgo país, para que el riesgo país bajara todo lo que tiene que bajar, y para la cotización de los bonos ley argentina, que en ese caso se emitirían bajo las condiciones de ese acuerdo, que sería parcial si es que no ha habido el 100% de acreedores entrando a la nueva propuesta. Así que ese es un poco el escenario que tenemos a la vista. Sí, respecto del bono de Mendoza, yo te diría, Mendoza está dentro de Argentina, depende enormemente de lo que pase en Argentina. El financiamiento del sector, del sector público es altamente dependiente de cuánto le pase el gobierno nacional, así que sin duda está en problemas. Ahora, la estrategia que ha tenido o que está teniendo Mendoza para renegociar la deuda y que ha tenido en las otras oportunidades Mendoza es diametralmente opuesta. ¿Cómo han sido las otras veces o cómo es esta en la actualidad? Bueno, en la actualidad es una estrategia básicamente como va a ser la mayoría de los países que reestructuran la deuda. Hace propuestas, las charla con los acreedores y una vez que está consensuada, recién la oficializa y lanza la propuesta, pero ya tenés básicamente asegurado una aceptación, un porcentaje importante de aceptación, ¿no? Muy diferente a la estrategia nacional. Es decir, yo creo que es una negociación mucho más amistosa la que está teniendo el gobierno provincial, lo cual es algo creo que muy bueno, pero está dentro de Argentina. No escapa al riesgo país a nivel nacional, con todos los riesgos que eso implica y con todos los riesgos que la macroeconomía le impone. Así que, de nuevo, para resumirte, creo que la estrategia es muy diferente, es una estrategia amistosa, pero está dentro de la economía argentina y es altamente dependiente de sus finanzas, sobre todo este año, de cuánto le pueda pasar el gobierno nacional, y eso obviamente es un condicionante muy importante. Gracias. Señor Carlos Schilling de FADA. Sí, gracias, excelente la exposición. Yo quería preguntarle, Gustavo, a ver si esta recesión tan tremenda que estamos teniendo y que tienen todos los países, y el temor en la salida de la cuarentena de las personas, que tal vez hagan que tengan una demanda inferior a lo habitual, en el que se está viendo en algunos países que están abriendo sus cuarentenas de a poco, no puede llegar a moderar esta altísima tasa de inflación que pensábamos todos que debería haber o que se podría dar en el país.
Bueno, mira, yo creo que un factor que te impide, uno de los factores que te impide una salida rápida es que buena parte de la población hoy está utilizando sus ahorros para amortiguar este proceso. Por lo tanto, cuando esto termine, lo que van a tratar de hacer es tratar de recomponer un poquito eso, así que es muy difícil un boom de consumo muy, muy rápido. O sea, yo te diría que los sectores más dinámicos sin duda deberían tener que ver con el resto del mundo, que también tiene problemas, aunque no, claramente mucho menores a los nuestros. En cuanto a si te ayuda o no el tema recesivo a la demanda, al problema inflacionario, mira, en algún cierto tiempo te puede ayudar, y es un poco lo que conversábamos recién con Manuel Solanet, digamos, este confinamiento, el hecho del cepo cambiario y todo eso hace que vos tengas que tener los pesos más, circulando menos de lo que lo querrías tener. Ahora, cuando eso se termina, la verdad que empezás a hacer circular los pesos, y no es verdad que una economía que porque esté cayendo no vaya a tener inflación. En uno de los gráficos yo mostré niveles de caída muy, muy fuertes, recesiones muy importantes, como fue la de 1989, con un nivel de inflación. A ver, hoy la inflación, decíamos 50, 55% para fin de año, es enorme. Bueno, la hiperinflación fue del 200% en un mes. Y una recesión brutal que también estaba todo paralizado por pánico, y la gente, las transacciones que se hacían era básicamente para sacarse encima la plata, para sacarse de encima los pesos y conseguir lo que sea por no tener pesos. O sea que en la medida que el gobierno no, a ver, primero tiene que salir del default, después tiene que armar un plan económico y mostrar cómo va a seguir, cómo va a seguir la economía, cómo va a sacar estos pesos, cómo va a encauzar el sector fiscal, cómo va a hacer crecer la economía, cómo va a mejorar un poquito las condiciones de eficiencia que hay en la economía. Digamos, eso es lo que te va a dar el marco para tratar de contener la inflación e ir bajándola. En la medida que eso no pase, es un escenario muy resbaladizo, donde podés tener por algún tiempo alguna inflación un poquito más moderada, pero realmente es un escenario bastante que se puede desequilibrar muy fácilmente, dado los niveles de inflación que tenés y los bajos niveles de confianza que tiene la gente en la moneda doméstica, obviamente. Gracias. Le damos la palabra al señor Joel Faura de la bodega Spiapelli, y se prepara Javier Tizado, que había levantado la mano. Hola Gustavo, buenas tardes. Hola Joel, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Para consultarte si realmente ves que el gobierno tenga intenciones de cerrar las brechas y de qué factores puede que dependa eso. Yo lo veo difícil teniendo en cuenta todos los frentes que tiene de ataque, por decir así. Bueno, mira, hay dos formas, dos cosas que te pueden llevar a cerrar la brecha o a disminuir la brecha. Una es por acción propia del gobierno. En ese caso sería básicamente el escenario que le poníamos las dos manitos así, que estábamos rezando que venga, que arreglen la deuda, que venga un plan. Bueno, ese sería un escenario que lo llevaría. El otro escenario, que muchas veces ha sucedido en Argentina, es que la realidad te lo impone. Y en el escenario que la realidad te lo impone, es un escenario que tenés que la tasa de devaluación no te alcanza porque la brecha se te volvió tan alta que cada vez tenés menos liquidación de exportaciones. Las importaciones las tratás de frenar porque todo el mundo trata de importar antes que devalúen. Entonces, tarde o temprano, el gobierno pega un salto devaluatorio y baja la brecha. Si vos te acordás, ese escenario fue el que pasó en el 2014 con Fábrega. ¿Lo dije bien o lo dije como la Casa de Comercio? No sé, siempre me equivoco. Pero la misma economía te lleva a eso. Entonces tenés dos escenarios distintos. Lo que yo estoy planteando que en la medida que
la cuenta corriente se te caiga, si el dólar, el tipo de cambio multilateral se te atrasa, bueno, la verdad que es muy difícil mantener una brecha cambiaria de estos niveles, ¿no? Así que... Gustavo, si me sí, permitís. Jorge, dale, sí, cómo no. Habría una tercera opción, aparte de lo que describió recién Gustavo, un poco a caballo de esas dos posibilidades, que es que el gobierno establezca en ese eventual plan de estabilización un desdoblamiento cambiario, una apertura del segmento financiero para lo que hoy sería el dólar blue, el contado con liquidación, etc. Que si la situación se empieza a normalizar, eso le permitiría al Banco Central vender en el mercado financiero algunas fracciones de los dólares comprados en el mercado comercial, con lo cual habría una ganancia cuasi fiscal y algún cierto control sobre el nivel de la brecha. Como solución transitoria podría pensarse que puedan llegar a la conclusión de que les conviene implementarlo, por la sencilla razón que cuando establecieron el dólar ahorro, que es un impuesto de un 30% sobre el dólar comercial, no previeron que la brecha cambiaria en muchas circunstancias podía exceder fácilmente y rápidamente ese 30% del plus que existe entre el dólar oficial y el dólar turista, digamos, el dólar ahorro, que hoy sale aproximadamente unos 90 pesos por dólar. Ese dólar ahorro ha quedado disfuncional para lo que es la cantidad, la multiplicidad de tipos de cambio que hay hoy, y la otra razón por la cual no habría que descartar la posibilidad de ese desdoblamiento cambiario es la forma en que el presidente Alberto Fernández veía el cepo cambiario en el periodo 2001-2015. Hizo un diagnóstico bueno respecto de que el cepo cambiario ponía una piedra que impedía que la puerta se moviera, pero así como se impedía la salida de dólares, eso generaba también el desaliento para la entrada de dólares. Es decir, si el presidente Alberto Fernández volviera a analizar la economía como la analizaba entre 2011 y 2015, es difícil que plantee, por tantas restricciones que existen, una unificación del mercado de cambios en el corto plazo. Eso es muy difícil por todas las cosas sueltas que hay. Pero podría pensar en esa variante, de modo tal de que el dólar financiero jugara ese rol, digamos, ¿no? De destrabar la puerta giratoria para la entrada y la salida de los capitales. Digamos, no es que el gobierno hoy esté pensando en este esquema, pero la lógica de lo disfuncional que terminó siendo el dólar ahorro y la forma en que el presidente veía la economía en 2011-2015 permite conjeturar con esta tercera posibilidad, que bueno, habrá que ver cuán verosímil es. Hoy es una especulación, más adelante veremos cuán verosímil es esa posibilidad. Muchas gracias, Jorge, y le damos la palabra al señor Javier Tizado. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las presentaciones realmente excelentes. Mi pregunta se refiere al programa de asistencia para el trabajo y la producción hoy vigente, que es el que permite ayudar a las empresas al pago de jornales y salarios. Básicamente, lo que me pregunto es si en este contexto fiscal, ¿cuál puede ser el horizonte de vigencia del programa? ¿Cuán sostenible sería en el tiempo? Y en cuanto a las limitaciones que se le han agregado, en particular a la distribución de utilidades por parte de las empresas que lo utilizan,
puede provocar una baja sustancial en quienes se presenten para cobrar. Sí, bueno, mira, yo creo que como siempre, como todo en la vida, siempre pasa por las alternativas disponibles, ¿no? El gobierno hoy no tiene recursos, al contrario, le faltan recursos. Entonces el único recurso que tiene es la emisión monetaria, y esto se está financiando sin duda de esta forma, con todos los problemas que recién hablábamos de eso. Ahora, cuando empezó la pandemia, en nuestros informes semanales, nosotros hicimos una de las editoriales donde planteábamos dónde tenía que ir las medidas, digamos. Obviamente la primera era mantener la salud de la gente, pero en segundo lugar lo que decíamos es que hay que hacer todo lo posible y lo imposible para que una vez que termine esta pandemia tener la menor cantidad de efectos permanentes. En ese sentido, lo que tenía que hacer el gobierno era básicamente evitar despidos y quiebras de empresas. Como tenés enormes restricciones a despidos, y es todo un debate si es mejor el esquema de Estados Unidos o el europeo, como a las empresas, a muchas de las empresas les prohibías vender, si a su vez tampoco pueden suspender o sacarse de encima personal, las obligabas a quebrar. Entonces, creo que no había otra solución realmente que la emisión monetaria y ayudar a ese tipo de cosas. Plantea un enorme problema, pero lo que está haciendo básicamente la emisión monetaria es suavizar un poco el efecto brutal de la pandemia, que es, mira, por algunos meses la economía no trabaja. Si cualquiera de nosotros no trabajamos en algunos meses del año, somos más pobres, y eso le pasa a la Argentina. Viene siendo más pobre por todo esta recesión que tenemos, por todos los problemas macroeconómicos, y encima más pobre por esto. Entonces, la inflación es como que te disfraza un poquito, te da un analgésico para que se aminore eso, pero somos más pobres, y lo que va a hacer es bajar un poquito, sin duda, el salario, y tenemos salarios bajísimos. Por último, respecto de lo que vos planteabas, de las restricciones, yo personalmente, mira, ahí hay dos cosas que, por supuesto, si por un lado está financiando a las empresas, bueno, tenés que de alguna forma evitar que ese financiamiento en Estados Unidos va directamente a los trabajadores, acá va a las empresas, entonces tenés que hacer que en lo posible esa plata termine siendo para evitar despidos o evitar bajas de sueldos. Así que yo personalmente no lo veo tan mal que pongan ese tipo de restricciones para aquellas empresas que han financiado. Una cosa muy distinta es el famoso impuesto a la riqueza que se está hablando. Pero más allá de una cuestión de si está bien, está mal, porque también es una discusión enorme, digamos, si todavía con los altos niveles impositivos se puede gravar más, pero es una cuestión económica muy clara. O sea, mirá, un impuesto similar, una suba de impuestos similares, aunque en otras condiciones, pasó hace algunos años en Francia, con el presidente Hollande, no sé cómo se pronuncia realmente el francés muy bien, pero elevó muy fuerte el impuesto a la renta, casi al 75%. ¿Qué es lo que pasó inmediatamente? Más allá de si la discusión estaba bien o estaba mal. Bueno, lo que pasó es que muchísima gente empezó a cambiar de país. Muchísimos ricos, casos famosos, digamos, pueden meterse en internet y ver la historia de varios casos famosos, cambiaron de nacionalidad. Y lo concreto es que en menos de 3 años, como recaudaron poquísimo, el gobierno tuvo que dar marcha atrás. O sea, cuando vos
generás impuestos, bueno, la gente reacciona y terminás cobrando menos impuestos. Entonces, el impuesto a la riqueza, claramente, más allá de la discusión si está bien o está mal, que es toda una discusión, yo creo que el gran problema que tiene es que va a ser muy difícil y va a tener efectos muy nocivos en términos de que mucha gente puede cambiar su base tributaria e irse a otros lados. Ahora, el tema de restricciones, como vos decías, para las empresas que están ayudando a pagar salarios, para que efectivamente se destine a eso y no otro tipo de cosas, bueno, obviamente tiene que ser empresas en problemas. Entonces, si son empresas en problemas, bueno, obviamente es difícil que puedan distribuir dividendos, compra de dólares, etc. Bueno, muchísimas gracias a todos y especialmente a los expositores, brillantes las exposiciones, y están todos invitados para el próximo jueves 28 de mayo a las 15 horas, reunión virtual. El orador invitado es el señor Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, licenciado Matías Culfas. Como hacemos siempre, por favor, confirmar la presencia vía chat, celular o email. Muchísimas gracias nuevamente para todos.